Néstor, gracias por estar en el programa, ¿eh? No, gracias por invitarme, José. Cada vez que hay crisis económica uno habla con los economistas y espera que le den respuestas mágicas. Sí, el problema es que no hay respuesta. No, sí, acá en este programa tiene que dar respuestas mágicas, no puede fallar. Perfecto. ¿Dónde estamos parados? Ahora, después de todo lo que pasó este año, arrancamos con una expectativa, después el año nos terminó golpeando en una cachetada a todos, ¿y ahora dónde estamos? Mira, todavía no está claro dónde estamos parados. Todavía no está claro. Para empezar. Es decir, ocurre, digamos, que Argentina es junta de desequilibrios. Es decir, lo tienes, sobre todo a lo público y externo, y cada tanto se eclosiona esto acá. Consigue financiamiento un tiempo, no sé, en los 90 duró más, y ahora duró menos, consigue financiamiento un tiempo y después llega un punto en que la lectura que hacen los que nos prestan la plata es que esto no funciona y vamos derecho a estrellarnos contra un árbol, entonces cortan de golpe el financiamiento y esto es lo que pasó ahora a partir de abril. Es un país que junta desequilibrios. Exactamente, sí, ese es un poco el tema. Acá, diríamos, el día que logremos equilibrar fiscalmente, en serio, no, y aparte sin el nivel de impuestos que tenemos ahora, y tengamos una economía funcionando razonablemente, sin esta recesión que estamos viviendo ahora, y logremos equilibrar en términos externos, podremos mirar un poco distinto. Es decir, pero esos son temas estructurales que no se resuelven de un día para otro, digamos, ese es el tema que tenemos entre manos. Decir dónde estamos parados es muy difícil. Sí, pasa que todavía hoy, ¿qué podemos decir? Está bien, frenaron la corrida y el dólar se acomodó, el precio de la divisa se acomodó en un nivel más alto, pero el problema es que el Banco Central está pagando el 72% a 7 días por tener encaje inmovilizado el caso de las LELIQ. Entiende demasiado estas cosas. Sí. ¿Qué implica que las tasas de referencia en Argentina sean del 70%, en términos prácticos, reales? Sí, en realidad, digamos, hay que mirar dos tasas, porque esa es una, que en realidad es cómo negocia el Banco Central con los bancos comerciales, que son las letras de liquidez que se llaman habitualmente, y que van a plazo muy corto, tipo 7 días, algo así, para diferenciar un poco de lo que son las letras del Banco Central, LEVAC, que es así, están en poder del público, que son las que generan habitualmente remesones muy fuertes en la economía, pero están arriba. Altísima. Sí, arriba del 50%. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que Argentina, cuando entramos a sumar la tasa de interés internacional, más el riesgo depreciatorio, más o de riesgo devaluatorio, y más el riesgo país, nos da aproximadamente eso. Es decir, acá, digamos, la expectativa que nos marca la posible devaluación de la moneda está siempre alineada con lo que es la inflación prevista, más lo que es el riesgo país, o sea, el riesgo de no pago, la caída de cotización de los bonos locales, que en este momento está alrededor de entre el 4 y 5% aproximadamente. El ciudadano común dice, a mí qué me importa que las tasas tengan un 70%, no sé ni qué quiere decir eso. Yo me fijo que me alcance el sueldo y a otra cosa. Sí, bueno, eso sería empleado, pero por ejemplo un comerciante, un empresario que tenga que descontar un cheque, sí se va a enterar que quiere decir una tasa de lo que está cobrando el banco, yo cobro hasta 80, 90% anual por un descubierto. ¿Pedir un crédito para invertir? Ni hablar. No, olvídate. Es decir, el tema es simplemente estoy diciendo el crédito de muy corto plazo que es un descubierto. Llego a esos niveles. El crédito para invertir por el momento está cortado. Es decir, eso hasta que Argentina no estabilice nuevamente, discutiremos dónde quedó parado para esos niveles. Ojo con la tarjeta de crédito. Sí. Bueno, no, ni hablar. Claro, porque sí, la gente no. dice, bueno, pero las tasas son cosas que ocurren entre bancos. Son No. números que no me afectan. Sí. Probá a dejar un saldo de tarjeta de crédito y pague y después te vas a enterar de qué es lo que te cobran los bancos. O, digamos, ya te dije, salite de lo que es un asalariado específicamente y andá aquí el que necesita ver ese financiamiento de corto plazo, que primero que está muy duro y segundo que es altísima la tasa. Es decir, como que ahora hay menos posibilidades de comprar en cuotas. Pero algunos programas subsistieron. Sí. Es decir, algunos programas subsistieron. No. Pasa que la tasa está implícita en el precio. Acá está metiendo el precio. Acá el tema de la hora 12, los 12 cuotas, toda esa historia. No, ahí el costo de financiamiento está metido en el precio del bien. O sea, olvidémonos, te dice, sí, está bien, 12 cuotas sin intereses, pero resulta que cuando vos comparabas el precio del bien localmente en su momento con lo que costaba, por ejemplo, acá cruzando la frontera, Chile. Y en Chile, sería más lejos, ¿qué te enteraba? Que era muchísimo más caro Acá acá. te dan un 80%, después te dan 12 cuotas. Sí, por eso digo que acá tenía todo el costo de financiamiento, lo tenía metido en el precio. Diríamos que esa era un poco la historia de esos planes y por qué acá muchas veces tenías precios absolutos mucho más altos. ¿Se puede concluir que
peor momento de la crisis pasó? ¿O de la recesión pasó? ¿O estamos entrando en el No, momento no, más complicado? sí, no, acá hay dos cosas. Uno puede decir que en este nivel la corrida cambiaria parecería, hablando en potencia, que le han puesto un freno. Cuando llegó a 27 todos dijimos parece que terminó acá. Sí. Después, al mes saltó. Sí, 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 pasa que digamos, el manejo que se está haciendo ahora, tanto en lo monetario como en lo fiscal, es un poco distinto del que se hacía en ese momento y es de esperar que lo hayan manejado ahí. Ahora, el problema es que las recesiones en general, uno sabe que empiezan, pero no sabe cuándo terminan ni qué profundidad tienen. Esta, digamos, cuando uno la mira con algunos datos así del primer semestre, daría la impresión que no va a ser, estamos muy lejos de, por ejemplo, de las conocidas 2001, ese tipo de cosas, incluso, No llegamos a ese extremo. no, incluso va a ser menor que la de 2009. O sea, 2009, aparentemente el impacto, cuando uno lo mira en términos de números, fue mucho más fuerte de lo que pinta ahora. ¿Por qué en el 2009 no nos enteramos? Y- A decir, sí, nos enteramos. Se enteraron los economistas. No, pero no enteramos. Sufrimos esto. Sí, no, pasa que primero había control de cambios. Es decir, nos estábamos comiendo determinados stocks que servían para amortiguar un poco la caída, hasta el día que se acababan. Y después, bueno, quedamos librados. Yo tengo muchos años y he visto muchas comidas de stock y donde terminaron. Por ejemplo, la del año 89, el Banco Central se comió su stock de reservas y después terminamos en una hiperinflación de 5.000% anual. Es decir, ¿5.000 fue? 4.984, era para redondear un poco el número nomás. Eso fue de 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, me refiero a qué es lo que pasa a veces cuando nos comemos determinados stocks. Quedé pensando, yo era chico, no, pero era joven todavía. Si un argentino logró sobrevivir, un comerciante, un empresario, un empleado, a un año con 5.000% de inflación, wow. Sí, no, había Acostumbrados a que pasarla. Sí. a darle duro, ¿no? Sí, había que pasarla. 5.000. No, yo estaba acá, ya vivía, tenía familia, todo. O sea, había que pasarla. Es una historia. No, pero eso fue, o sea, agotar determinado stock puede terminar en esas cosas. O si no, miremos en la actualidad de Venezuela, que están hablando, no sé, 2,5% de inflación. O sea, un desquicio, o sea, ya sin más trámite. Es decir, eso... Perdón, vos decías, Sí. a mediados de año, cuando se produce la primera corrida cambiaria, el dólar se va a 28, 27, 30, todos pensamos, paró ahí, después rebotó, siguió subiendo, pero decís, ahora se están tomando medidas distintas. ¿Se equivocó el gobierno en las medidas que tomó a mediados de año cuando el dólar se fue a 30? ¿Tomó las medidas equivocadas? ¿Se pudo haber evitado que se fuera a 40, 42, 38? Mira, hablar con el diario El Lunes siempre, hablar de fútbol con el diario El Lunes siempre es sencillo. El problema es hablar el jueves, de lo que va a pasar el fin de semana. Es decir, acá se entendió que determinado tipo de intervención iba a lograr frenarla y que podíamos persistir con la política que se había llevado hasta ese momento. Es decir, se iba a frenar eso, se llegaba hasta cierto punto, digamos, en el cual el financiamiento retornaba y podíamos seguir con esa política de gradualismo, etcétera. Resulta que, ahí que hizo un error de apreciación porque la lectura que tenían los que nos prestaban la plata era distinta de la que se tenía acá adentro. O sea, ¿no? Sí. Los que gobiernan son personas, en teoría, vinculadas con lo que nos prestan la plata. Sí, pero en realidad es un problema de manejo de expectativas, digamos, todo esto acá. Las expectativas que tenían ellos, evidentemente, no coincidían con las que teníamos nosotros. Acá se tuvo determinada idea de que eso se podía frenar ahí y retornar al esquema anterior. Es decir, bueno, está bien, no exactamente igual, porque tenías un dólar posiblemente un 50% por arriba de lo que estaba anteriormente, obviamente con impacto sobre precio, pero lo que no se mesuró adecuadamente era el corte de financiamiento que tuvo Argentina en ese momento. Es decir, que ahí por ahí pasó, ¿por qué? Porque cuando acá se mesuró adecuadamente, el Banco Central, con la previa, o sea, porque acá el Banco Central venía comprándole dólares al gobierno de los bonos que el gobierno vendía y para esterilizar eso armaba una pelota de Levac gigantesca hasta que digamos, el agite de sábana se transformó en fantasma efectivo y la gente salió disparando a comprar dólares
a cualquier precio. A cualquier precio. Sí, eso es lo que pasa Por ahí cuando... que el único lugar del mundo en donde el dólar está más caro y la gente más lo compra. Sí, por eso digo que salió a comprar. Está muy caro. Sí, no, pasa que en realidad lo que desencadena es una expectativa que mañana esté más caro y que pasado esté más caro que mañana. Eso parece estar frenándose. Sí, por eso da la impresión que sí. Aparte, bueno, el problema es que ya se aplicaron ciertos remedios monetarios que en ese momento no se habían llegado. Vamos a hacer un corte ahora y cuando regresemos quisiera hablar de cuáles van a ser las consecuencias en el corto plazo de estas medidas, de las medidas que ahora se aplicaron para frenar la corrida cambiaria, y si se puede estimar la aparición de una, aunque sea tenue luz, al final del túnel, y para cuándo, si es que se puede. ¿Vamos a hacer un corte? Perfecto. Bueno, estábamos hablando en el bloque anterior de una serie de medidas que ahora tomó el gobierno y que parece frenar la corrida cambiaria. Esas medidas, en la economía real, ¿qué efectos producen? Mira, acá lo más probable es decir que veamos el apretón monetario. ¿Qué es apretón monetario? ¿Qué quiere decir? Monetario quiere decir que el Banco Central se paró arriba de lo que es creación primaria de dinero, se lo va a hacer no se emite. No se emite más plata. Sí. Digamos, esa es un poco la regla. Vamos a ver hasta dónde llegamos con eso. No se emite. Que tenga que intervenir comprando divisas porque lleguemos al piso de la intervención, que en este momento está alrededor de 35 pesos. Es decir, si llega a 35, el Banco Central sí puede emitir pesos para hacerse de esos dólares, para comprarlos. Sí, para intervenir en Pero ahora, ¿cuál es el problema de que no se emita? Mira, si hay, yo voy a ser muy burdo, si hay 100 pesos dando vuelta en el país, ¿sí? Y siguen dando vuelta esos 100 pesos y no se emite más. Sí, pero hay inflación. El problema son los precios. Claro. Es decir, nosotros en economía tenemos saldos reales detrás de todo eso. Claro. Es decir, ¿cuál es el poder adquisitivo real del dinero? Claro, todo aumenta y vos tenés siempre la misma plata. Si vos manejás un determinado volumen de dinero, resulta que tenés el 40% anual de inflación, al año perdiste el 40% del poder adquisitivo de esa cantidad de dinero. Inflación del 45%, el año que viene del 25% con suerte. Sí. No se emite dinero, no entra plata, pero hay aumentos de precios y aumentos de salarios. ¿De dónde sale la plata de los aumentos de salarios? Pasa lo siguiente, bueno, de los aumentos de los precios, o sea, está claro. Es decir... Pero si la plata circulante es siempre la misma. No, va a dar vuelta más rápido. Da vuelta más rápido. Sí, gira más rápido, aumenta la velocidad con la cual circula. O sea, eso termina financiando el aumento de precios. O sea, porque en realidad el dinero en la economía, una cosa es el stock, otra cosa es el poder adquisitivo del dinero y otra es la velocidad en la cual circula. Es decir, nos vas a encontrar que con precios más elevados se puede financiar salarios más elevados, es decir, ¿cómo si no tenemos más dinero que antes? Circula más rápido, diríamos, ese es el tema. Ahora, hay sectores que se quedan con menos, que después de esto saldrán con menos, porque es como que se reparte de nuevo las cartas. Mira, hay un tema, es decir, habrá que ver en principio cómo termina ajustándose los salarios. Es decir, ¿por qué? Porque algunos sectores logran mejores posiciones que otros, algunos los camioneros obtuvieron un 40,5%. Sí, está bien, pero yo no creo que todos lleguen a ese aumento. Por lo menos los profesores universitarios. No, los periodistas tampoco. Los periodistas seguro. Tampoco, bueno, seguro que no. Entonces, bueno, estamos ahí. No, lo que ocurre, digamos que, primero, si circula más rápido, eso es lo que termina financiando el aumento de precios y de salarios. Ahora, cuando digamos una cosa, es muy precario todo eso. Todo esto es muy precario, ¿no? Sí, por eso digo, es muy precario. ¿Por qué? Porque acá lo que Argentina tendría que tender a qué cosa, a estabilizar una determinada tasa de inflación, ir bajándola y poner el crecimiento del dinero más o menos en línea con eso. Ahora, estamos hablando de qué se hacen con la política monetaria, del precio del dólar, y no hablamos de cómo producir más, cómo generar riqueza de verdad. Sí, bueno, ese es un problema histórico que tiene Argentina. Todo muy lindo, es decir, estamos como pensando en el Excel y no en la producción. Sí, acá, bueno, lo que tiene que pensar en la producción son los productores, pero el problema es que acá en Argentina los que realmente innovan y invierten, que eso es básicamente el sector agrícola. Convengamos que cuando uno mira la industria lo que ve son islas, diríamos, de productividad en algunos sectores, no sé, automotriz, algunos de esos uno encuentra islas. Y de vez en cuando, se cae Brasil y se caen ellos. Sí, pero el problema es que cuando uno mira el promedio en general, descubre que tecnológicamente estamos bastante atrasados, que los crecimientos de la productividad son mucho más bajos que en otros países, lo cual eso que hace que requiere un tipo de cambio cada vez más alto para ponerse a nivel con lo que... Y volvemos al mismo círculo vicioso. Claro, el problema es que si no podemos estabilizar el tipo de cambio del sector externo, volvemos a las andadas con el dólar, con los salarios y al final
lo que termina uno frenando la vía monetaria y vía nivel de actividad, termina escalando vía salario y vía tipo de cambio, digamos que es lo que termina generando nuevos aumentos de precios. Es decir, El kirchnerismo lo que hizo fue lograr enmascarar todo esto para que la gente no se diera cuenta o para que no lo sufriéramos tanto. Mira, el problema es que si vos te vas comiendo La última determinados parte del stocks, kirchnerismo, es ¿no? decir, te vas comiendo determinados stocks, es decir, no, convengamos que enmascarar. Y cuando uno miraba la realidad descubría que no estaba tan enmascarada como pintaba, por ejemplo. Es decir, un esquema de este tipo al final termina teniendo tasas de pobreza y exclusión muy altas. Que nunca bajó. Y acá que descubrimos que tenemos 30%, es decir, eso es lo que descubrimos. A pesar de que decía que era menos que Alemania, que el 5%, que toda la historia, pero convengamos una cosa, cuando cualquiera salía acá en los barrios del oeste, el noroeste, eso se da cuenta que eso no tenía nada que ver con la realidad. Es más, andando en cualquier calle te das cuenta en los semáforos que eso no era cierto. Yo preguntaba en el bloque anterior sobre el cierre si es posible vislumbrar, aunque sea una tenue luz al final del túnel, en esta recesión. Sí, mira, hay un tema, es decir, yo he visto varias en mi vida, la más fuerte que conocí fue la de la crisis de 2001, que tiene un origen parecido a esto, me refiero parecido en la causa, o sea, un sudden stop en el sentido de corte brusco de financiamiento, y ahí terminamos con una caída del producto del 22%, entre mediados del 98 y mediados del 2002. ¿Y ahora? No, acá estamos muy lejos, estamos hablando del 2-3%. Contra el 22%. El 22%, sí. Y con la perspectiva que esto el año que viene por lo menos estabilice. Digamos, acá alguno dice que el año que viene puede caer adicionalmente por algún arrastre estadístico de este año, pero en principio volvemos a la vieja historia, es decir, una buena cosecha por lo menos le pondría piso a la caída. Escribía los otros días, seguimos como en el siglo XVI, dependemos de la lluvia. Sí, o en el siglo, no sé, a principios del siglo XX, qué sé yo. Sí, ni hablar, claro. Seguimos con esa Al principio historia. del siglo XX ya la revolución industrial estaba en marcha y viene en marcha, ya se había producido, pero... Sí, bueno, no acá en Argentina. Acá no, claro. Pero acá, diríamos, cuando uno miraba, no sé, la década del 50, la década del 60, que mira, bueno, una buena cosecha nos salva. Seguro. Es decir, resulta que acá estamos perdiendo una buena cosecha para que le ponga piso a esta caída, cuando el resto del mundo ya anda por otros andariveles totalmente distintos. Sí. Son esas cosas que son las que deberían preocuparnos. A mí me llamó la atención algo, dejando de lado el kirchnerismo y algunos sectores de la izquierda, todos están de acuerdo en la necesidad de alcanzar el déficit cero. Incluso hablaba con el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Salión, y me decía, nosotros estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con los modos, pero sí con el objetivo. Es factible, porque dijimos, bueno, déficit cero, punto, no hay más subsidio para el transporte. Bueno, pero se va el boleto a 40 pesos. No hay más subsidio en energía. Bueno, pero hay gente que no puede pagarla. ¿Es factible pensar en déficit cero en un país que tiene un 30% de pobres? Mira, hay dos o tres cosas de esto. Yo te mencioné hace un rato que uno de los desequilibrios centrales de la economía argentina era el déficit público, es decir, gastar más de lo que se recauda. Bueno, déficit cero apunta a solucionar uno de esos desequilibrios, pero convengamos una cosa, ni siquiera así es sustentable, porque lo que estamos hablando es del déficit primario, es decir, aquel que no incluye el pago de los intereses de la deuda. Es decir, el pago de intereses de la deuda obviamente van a seguir generando déficit. Esa es una parte del problema. Segundo, el problema es cómo distribuirse el gasto. ¿Por qué? Porque déficit cero no quiere decir que no pueda subsidiar transporte o energía o lo que sea. Son decisiones que se tienen que tomar. Ahí están las diferencias políticas, ¿no? Es el volumen de impuestos que cobras y cómo distribuís después los impuestos estos en cuestión. Pasa que acá en Argentina, diríamos, cuando uno mira la demanda que tiene el sistema jubilatorio, la demanda que tiene el sistema de manutención de determinados subsidios sociales, es como asignación por hijo, cuando miramos la demanda que tiene determinados subsidios. Más los empleados públicos, los empleados... Más el empleo público. El empleo público pero no es siquiera el más importante de todo. Pero cuando sumamos todo esto acá, ¿con qué nos damos cuenta? Que genera una suma que no es pagable, digamos, ese es el problema. Entonces, la pregunta que hace, ¿subimos los impuestos o bajamos el gasto? Bueno, ahí está un poco la discusión. ¿Qué intentó el gobierno? Diluir esto en el tiempo, es decir, vamos a congelar el gasto en términos reales, el crecimiento económico nos resolverá el problema en términos de... el crecimiento que se cayó de un día para el otro cuando se cortó la plata. Llegó hasta donde llegó. Bueno, yo te escucho y tengo una sensación inquietante. La sensación es, va a aparecer una luz al final del túnel, se va a hacer más fuerte, y entraremos nuevamente en otro túnel que de a poco se irá apagando hasta la próxima crisis. Porque lo que se está planteando es cambiar el modelo de país.
Sí, mira, sí. O acostumbrarnos a que somos más pobres. Bueno, primero es... Creemos que no lo somos. Sí, exacto, ese es uno de los problemas. Argentina es pobre. ¿Eh? Porque todos dicen, no, Argentina es un país rico, pero... Cuando uno lo mira en promedio, diríamos, está dentro de lo que es países de ingreso medio. 200 países en el mundo. Estamos en el número 100, por ahí, 70, 90, 100. Estamos en el grupo de países de ingreso medio. Claro, nos comparamos siempre con Europa, Estados Unidos, pero estamos exacto. ahí. Pero el problema es que en muchos casos, o por lo menos determinados estratos de la sociedad, gastan como si tuviésemos ingresos, no sé, de Finlandia, de Suiza o de Estados Unidos. Cosa que en realidad a veces la economía en su conjunto no lo resiste. No lo resiste. Perdón, y aparte, gasta o hay cobra. Después tengo otro problema, elevado nivel de informalidad, que es otro de los problemas 40%. que tenemos, y el problema de las sucesivas expropiaciones de ahorro que hubo acá en Argentina, que en general el ahorro de los que pueden hacerlo termina en el exterior y no termina invertido dentro del país. Digamos, cuando uno mira, junta todas esas cosas, te das cuenta de por qué vamos a encontrar, primero, que el déficit público es poco financiable. ¿Por qué? Porque uno puede decir, déficit público del 1% del PIB, 2% del PIB, es financiable, por supuesto. Es decir, pero lo puede financiar Chile, lo puede financiar Brasil. ¿Por qué? Porque el volumen de su ahorro, de su sistema financiero, en relación al producto, es mucho mayor que el que tiene Argentina. Acá no, porque la plata se va afuera. No, acá el sistema bancario argentino es una cosa chiquitita, sí. O sea, acá, no sé las mediciones presentes, pero acá el conjunto de activos del sistema bancario alcanzaba lo que alcanzaba el segundo Banco de Chile. Uno solo, el segundo, ni siquiera el primero. Segundo Banco de Chile tenía más activos financieros, que todos los tenía bancos más activos argentinos. que todos los bancos, que todo el sistema financiero argentino. Es decir, en esas condiciones no se puede financiar Pero seriamente qué déficit dato, ¿no? fiscal, Para tener en cuenta dónde estamos parados. Sí, por eso, digamos, Eso somos. y se supone que ese sistema financiero es el que tiene que manejar el ahorro de nuestro país. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que realmente el ahorro busca, escurre y tiende a irse al exterior, y después nos encontramos que los argentinos tienen una montaña de plata en el exterior que se escurrió de una forma o de otra, pero que no sirve para financiar ni el déficit, ni financiar inversión, ni siquiera inversión privada, digamos, que ese es uno de los problemas centrales que tenemos acá en Argentina. ¿Cómo lo logras eso? Y bueno, Alemania nos dio una muestra después de la Segunda Guerra. Tardó en convencer a la gente que eso iba a andar. El cambio primero es cultural. Político, Exacto, cultural, social. Cultural, político. Y después vemos. Que la gente se convenza que eso tiene que andar. Pero eso es un cambio cultural, como lo decís vos también. Largo plazo. Bueno, Listo. ese es el tema. Será mi hijo, mi nieto que lo vea. Si no, hasta el próximo túnel buscando la luz. Sí, por eso. Esperemos que demore lo más posible. Muchísimas gracias. No, por favor, José, gracias por invitarme.